Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, te doy gracias esta noche por la bendición de poder compartir tu palabra, Señor. Esas historias que tú dejaste plasmadas en la palabra para que nosotros aprendiéramos de ellas. Muchas situaciones que nos toca atravesar y que sigue siendo, Padre, tu palabra la lumbrera a nuestro camino, Padre. Gracias te damos porque nos da la oportunidad y el privilegio de poder, Señor, tocar y abrir tu palabra bendita, Señor, y apropiarnos de las promesas, Señor, y tratar de no cometer los errores que otros cometieron para que nos vaya bien, Señor. Tú dijiste que podemos decidir qué camino tomar, Señor, pero nosotros anhelamos tomar ese camino que tú ya nos marcaste, Padre, aprendiendo de tu palabra, Señor, sabiendo que de ahí obtendremos las directrices exactas para tener una vida victoriosa, que aunque tengamos problemas, que aunque tengamos situaciones que a veces nos hacen sufrir, Señor, te tenemos a ti, Padre, que eres grande y maravilloso y que levantas del polvo al menesteroso, Señor. Así es de que esta noche te damos gracias y te pedimos que nos alumbres con tu palabra, Señor. Que haya personas que reciban esta palabra, Padre, para su beneficio, porque para eso es que tú envías esta bendita meditación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, les saluda hermana Ani de Trejo y yo quisiera compartir la historia de Jacob. Hace 15 compartimos la historia de Marta, Lázaro y María, pero hoy quiero estudiar con usted, como le decía hace 15, una historia también muy conocida por nosotros los cristianos, la historia de Jacob, pero que siempre nos va a dejar enseñanza de lo que el Señor quiso que aprendiéramos. Hermano Rolando González estuvo el sábado en la noche hablando de este mismo tema y tocó aspectos interesantísimos en cuanto a la crianza que corresponde a una madre. Yo escuché y me encantó mucho oírlo y me puse un poco pensar, Señor, ¿será que Él dio? ¿Será que todavía lo doy yo porque tengo días de estarlo estudiando? Y decía mi corazón, bueno, Señor, la palabra nunca es repetitiva porque habrá actitudes que necesitamos aprender y que en esta historia afectaron a la familia. Y por supuesto que tú nos sigues mostrando aspectos positivos, pero también nocivos que debemos de evitar. La Biblia dice que la pareja de Isaac y Rebeca pasaron 20 años sin descendencia porque Rebeca era estéril. Algo curioso es que, igual que le sucedió a la madre de Isaac, su esposo, Sara, ¿verdad? Y aquí podríamos pensar que los ancestros nos predisponen, pero que no son nuestro destino, porque hay un plan divino para cada uno de nosotros. El enemigo siempre se quiere levantar con los errores de
nuestros padres para que nosotros los cometamos. Pero qué lindo es saber que el Señor nos ha hecho libres y que todo ancestro que nos haya predispuesto está atado en el nombre de Jesús, en la medida que nosotros le demos la libertad al Señor, porque repito que no son nuestro destino. Y qué lindo saber que tú y yo, cada uno tenemos un plan específico que el Señor diseñó para nuestras vidas. Ahora, volviendo al tema, todo inicia cuando Rebeca sabe que será madre y que en su vientre habían 2 niños, que serían 2 naciones. La Biblia, en la Biblia aprovechó para recordarle esto que a veces no siempre lo sabemos, pero la Biblia encontramos 2 mujeres que tuvieron gemelos. Por supuesto que hubieron muchos más gemelos, pero la Biblia registra 2 mujeres que tuvieron gemelos, y es el caso que estamos viendo hoy de Isaac y Rebeca. Pero también Judá y Tamar tuvieron gemelos. Fares y Sara se llamaban los hijos de Judá y Tamar. Los niños, volviendo al tema, en Génesis 25-27 volvemos a los gemelos de Isaac y Rebeca, que eran Esaú y Jacob. Los niños crecieron y cada uno tenía modales, carácter y hábitos diferentes. Esaú era dedicado al campo, a la caza, le gustaba matar animalitos. Jacob era diferente, era dedicado a la casa, a estar con su mamá, a aprender las labores que se hacen en la casa. Y déjeme decirle, hermano, que ninguna de las 2 cosas eran malas. Pero sí podemos notar que cada padre tomó a un hijo y se volcó en él. Porque dice que Isaac amaba a Esaú porque le agradaba trayéndole lo que cazaba. Rebeca amaba a Jacob porque permanecía con ella. Ahora, aquí podríamos sacar la enseñanza de que los hijos se deben amar y dirigir por igual. Siempre la madre influye en la instrucción, porque aquí vemos un Esaú ajeno a decisiones importantes y trascendentales. Cuando su hermano le ofrece un plato de lentejas, accede sin pensar en las consecuencias que le traería saciar momentáneamente su apetito. Nosotros, hermanos, tal vez no nos ofrecen un plato de lentejas, pero siempre estamos en la disyuntiva de que siempre hay algo urgente y hay algo importante. Y a veces hacemos lo urgente y dejamos lo importante, y a veces lo importante es lo espiritual y no lo urgente, ¿verdad? La progenitura que Esaú le vendió a Jacob por ese plato de lentejas en una familia del Antiguo Testamento era algo importante, porque el varón que recibía la bendición del padre tenía el privilegio de ser el sacerdote de la familia. Y esto implicaba dirigir con sabiduría, con los principios divinos a la familia. Y esto, pues, usted sabe que para ser sabio y dirigir a la familia conlleva intimidad, tiempo con Dios. Y Esaú, pues posiblemente no tenía ese tiempo, ¿verdad? Recordemos que además de que el primogénito se iba a constituir en el sacerdote de la familia, recibía la bendición del padre en cuanto a que recibía
el rocío del cielo, y esto implicaba que él estaba atento a esos principios divinos siempre, pero también los de abajo, los de la tierra, porque dice que recibía la grosura de la tierra, abundancia de trigo y mosto. Además, dice, sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces, era algo, hermano, la progenitura que no era cualquier cambio que Esaú efectuó cuando Jacob, de una forma tal vez ilegal, aconsejado por la mamá, y que el Señor la permitió. Miren, hermano, hay cosas que Dios permite, pero la palabra dice que todo nos ayuda a bien, y al final pues esto ayudó a bien, porque en el final vamos a ver cómo el Señor bendice a Jacob a pesar de haber engañado, a pesar de que su mamá fue la que influyó. Y algo que yo veía era que Jacob no tenía una unidad muy afín con Rebeca, porque llama a su hijo y le dice, hijo, te voy a bendecir. Le dice a Esaú, anda a cazar y me traes un cabrito y me lo preparas, y cuando yo coma te voy a bendecir. Y pienso, hermanos, que primero debió habérselo dicho a su esposa, y juntos pues debieron de en consenso. Era algo importante. Sin embargo, por alguna razón que yo no les sé explicar, pero que yo creo que no estuvo tan pues causó problemas, porque Rebeca oyó que a ella no se lo dijo, y entonces eso hizo que Rebeca fuera con Jacob y hicieron un plan que ya todos conocemos, ¿verdad? De matar un cabrito, ponerse pues pelos del cabrito que mataron. Y entonces ahí vemos que en esta enseñanza podemos ver que ellos dos no se pusieron de acuerdo. Hermano, los esposos sí debemos de ponernos de acuerdo en cosas espirituales, materiales, todo lo que implica para nuestros hijos. Eso es importantísimo, porque vemos el resultado de esta familia. Vemos la naturaleza de Jacob, que sabiamente fue instruido por su madre, y su anhelo fue ser el hijo mayor, que era algo valiosísimo que ya vimos. Y se presenta a su hermano algo material, que usted sabe fue un plato de lentejas, pero algo que yo leía en un comentario es de que eran lentejas especiales que venían de Egipto y que eran rojas, y que llamó la atención de Esaú de ver el guiso tan bien preparado, y posiblemente él traía mucho apetito. Sabemos que venía de cazar, estaba cansado, pero el objetivo de cambiarlo por su derecho legal de ser el primogénito fue algo que Jacob con su mamá planificaron. Ahora, la naturaleza de Esaú era obtener lo inmediato con el objetivo de llenar una necesidad apremiante. Y eso nos puede suceder a nosotros, que a veces por obtener y no esperar el tiempo de Dios o las direcciones que Dios quiera darnos, nos apresuramos, y a veces las cosas no salen como deberían de salir. Aquí en la naturaleza de Esaú, él tenía hambre y quería llenar esa necesidad.
Y por supuesto que su mamá tenía comida, tenía lo que él necesitaba, pero él no tomó en cuenta las consecuencias futuras para su vida. Y esto es algo que nosotros debemos de meditar, hermanos, cuando tomamos decisiones. Yo escuchaba a alguien que decía que no hay que tomar decisiones cuando uno está enojado, cuando uno está depresivo o cuando no está en la mejor situación espiritual para tomar decisiones que después puedan traer consecuencias que no solo afectan nuestra vida, sino afectan a toda una familia. Y aquí en esto nosotros podemos aprender esto, que hay cosas de valor que no se pueden negociar por lo temporal. Y esto sigue sucediendo, hermanos. A veces las necesidades de la casa son tan grandes que se buscan los recursos materiales afuera, pero olvidamos que el que lo da es el Señor y que Él tiene suficiente para proveernos. Usted sabe que hay varones que su vida es el trabajo y no les importa su familia, y está bien que sean buenos trabajadores, brillantes, pero a veces desconocen totalmente las necesidades de su hogar. ¿Y por qué no decirle las necesidades de sus hijos? Hermanos, los hijos tienen necesidades emocionales muy fuertes porque están cambiando cuando van creciendo. Y esto es importante, que estamos viendo lo que cambió un varón, pero a veces nosotros podemos cambiar también las cosas verdaderas por las temporales. Filipenses 3:19 habla del fin, de los cuales será perdición y cuyo Dios es el vientre. Y este fue el caso de Esaú, porque su Dios era el vientre, ¿verdad? No pensó, es que era la progenitura, era algo, era muy, yo no sé si alguna vez su mamá le explicó, su papá, lo que eso implicaba, pero él a la ligera cambió eso por toda una vida que le esperaba. Y Hebreos 12:16 en el Nuevo Testamento se considera como Dios que rechazara como que Dios consideró que Esaú rechazó la gloria de Dios, y eso es lo que nosotros muchas veces podemos, sin querer queriendo, por las necesidades temporales, podemos renunciar a la gloria que Dios tiene para nosotros. Y porque se menciona en Hebreos 12:16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano, dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Yo quise buscar profano, pero ya no pude. Pero imagínese, hermano, ¿qué querrá decir la palabra de Dios cuando señala a un hombre profano que despreció la gracia de Dios? ¿Verdad? Él sabía, el Señor sabía y conocía el corazón de Esaú, así como conoce el tuyo y el mío. Romanos 9:11 dice: pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Y aquí estos textos que, fíjese hermana, están en el Nuevo Testamento y estamos haciendo remembranza de una historia de hace miles de años del Antiguo Testamento, y el escritor de Romanos aquí vuelve a marcar a Esaú como aborrecido porque había despreciado, ya cuando había estado con el libre albedrío, lo que Dios le había dado. Pareciera que por un plato de comida pudiéramos decir, ay, pero si solo fue eso, no mató, otros hicieron cosas peores. Pero lo que sucede es que Dios conoce las intenciones del corazón, el desamor, el desprecio que podamos tener hacia las cosas de arriba. Mire, se habla a veces, uno oye de las personas que hablan, que no conocen al Señor, por supuesto, con tanto desprecio y burla de las cosas del Señor, y uno dice, va a llegar el día en que el Señor, toda esa palabra que dicen, y sabe que es lo peor, que usan y pagan tiempo en la televisión para hablar cosas del Señor, y uno dice, Señor, el hombre prefiere tener fama, prefiere tener tantas cosas, pero no apreciar la verdadera comunión contigo. Y eso fue lo que le sucedió a Esaú. Veamos que otra de las cosas que no tenía, como estamos viendo, la naturaleza de Esaú, es que su respuesta no fue una respuesta de gozo, sino pues, ¿qué me importa todo? En Génesis 25:32 dice Esaú, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la progenitura? Mire, él tenía, posiblemente estaba deprimido, decepcionado, no sé qué tendría, pero para decir yo me voy a morir. Nosotros debemos de aprovechar, hermanos, el tiempo que Dios nos da, el llamamiento que Dios nos hizo para no despreciar la gracia divina. Porque podemos considerarnos a veces indignos o por no adquirir compromisos, o porque se sabe que cuando usted sirve al Señor se levanta el enemigo como río para cambiarle su ruta. Pero también sabemos que estamos cumpliendo con el Señor y que no vamos solos, porque cuando Dios nos envía a hacer algo, hermanos, Él es el que va adelante de nosotros, ¿verdad? Y entonces, por eso es que aquí esto nos muestra a nosotros la naturaleza de Esaú. Muchas veces nosotros estamos tal vez sin gozo y ya no queremos hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer, aún las más sencillas que se hagan en la iglesia, hermano, o desde tu casa, porque a veces cuando ya no podemos estar constantes en la iglesia, Dios no nos quita los dones. Los dones son irrevocables. Nosotros debemos de aprovechar que Dios nos ha dado vida y servirle al Señor de la manera que Él nos guíe, ¿verdad? Hay tanta necesidad, hermanos, donde no va a llegar el pastor ni los líderes porque ellos están encargados de un área. Y quizás el Señor a nosotros nos mande a un mercado, o nos mande a un hospital, o nos mande a una clínica, o nos mande a cualquier lugar donde no pueden ir los demás. Entonces, como Esaú, no podemos decir, ya estoy para morirme, ¿para qué quiero seguir sirviendo si de nada me ha servido? Veamos que más adelante Esaú se arrepintió, pero no fue perdonado, porque quizás
no lo hizo en el tiempo de Dios. Porque hay situaciones espirituales, hermanos, que no son negociables delante de Dios. Para Esaú no era negociable cambiar su progenitura por un plato de lentejas. Sin embargo, él con qué facilidad lo hizo. Dios ofrece oportunidades a cada uno de nosotros y debemos, además de agradecerlas, aprovecharlas. Esaú después procura con lágrimas, pero ya era tarde. Pero mire, en la misericordia de nuestro Dios, hermano, al final Esaú también recibió bendición, pero de diferente manera, porque a Jacob primero le dicen rocío del cielo, a él primero le dicen la grosura de la tierra, o sea que él iba a estar encargado de cosas a nivel terrenal. Pero Dios, que es tan bueno, hermano, después le dice rocío de los cielos de arriba, porque no lo desamparó, lo ayudó. Pero hay una palabra que dice, por espada vivirás, indicando que él, su dependencia no iba a ser divina, sino de guerra, ¿verdad? Para poder vivir en paz. A tu hermano servirás, dice. Y así fue como el Señor tuvo misericordia también de él. Ahora veamos que Jacob es transformado. Sabemos que él anhelaba la progenitura y aprovechó la debilidad de su hermano. Lo engañó, porque engañó a su padre diciendo que él era Esaú. Pero el Señor, en la intimidad con él, lo transforma. Lo que no es de su agrado, el Señor quiere transformarlo en nuestras vidas, hermano, porque a veces todavía hay muchas cosas en nuestro corazón y no importa la cantidad de años que tengamos de ser cristianos, hay cosas de engaño en nuestro corazón todavía. Y mire, no podemos hablar de todo, pero el engañado, el que engañó fue engañado, porque usted sabe que a él lo engañaron y tuvo que trabajar no 7 años, sino 14 años por 2 esposas, ¿verdad? Y ahí tuvo una consecuencia. Génesis 28:10 dice, salió Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a cierto lugar, dice, durmiendo allí y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba los cielos. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ellos. Imagínense ese sueño, qué maravilloso sueño. Porque aquí el Señor está transformando la naturaleza de Jacob. Dios conoce el corazón, sabía qué era lo que él quería. Y en este sueño maravilloso dice que el Señor Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, tu padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y mire aquí, además de cambiar su naturaleza, hermano, el Señor le promete cosas terrenales. Y él ya con un corazón diferente, porque él vivía con temor en su corazón, por eso huyó. Recuerde usted que se fue con Labán, su tío,
huyendo de su hermano porque tenía temor de venganza, porque su hermano pues sí juró que se iba a vengar, y él tuvo temor toda su vida de que él iba a ser ajusticiado por su hermano por lo que había hecho de cambiar su progenitura. Pero aquí, hermano, cuando Dios le habla, mire qué lindo, Dios le promete, y eso es lo más lindo que podemos tener nosotros, hermano. La intimidad con el Señor produce grandes cosas en nuestra vida, y a veces es lo que menos tenemos, es lo que menos buscamos, esos momentos donde Dios cambie esta naturaleza que tenemos para obtener primeramente las bendiciones espirituales que tenemos prometidas. Usted y yo tenemos cosas grandes que no se han cumplido y que se han de cumplir, hermano, en nuestras vidas. Y quizás nosotros ya no veamos, pero nuestra descendencia las reciba, porque buscamos de Él la dirección, le dimos a Él el lugar, agradecimos los privilegios que nos dio, pero sobre todas las cosas los hicimos, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucho desánimo en el corazón con esta pandemia. Las iglesias cambiaron algunas de miembros porque toda la gente mayor, pues el temor a salir, las imposibilidades que hay. Pero hermano, no estamos, el Señor no nos ha quitado el privilegio de poder seguirle sirviendo, aunque seamos mayores. Y esta historia es de veras de que nosotros debemos de aprender que como esposos debemos tener una comunicación directa para evitar que cada hijo tome partido. Debemos aprovechar el llamamiento de Dios, honrarlo, cuidarlo y valorarlo. El Señor tiene promesas, y en la intimidad sucederán cosas maravillosas que Él tiene preparadas para nosotros. Ver una escalera, oír la voz de Dios, disfrutar que nos cambien de naturaleza terrenal por una espiritual a la que estamos llamados a tener, y desarrollarla para atravesar este valle de lágrimas, hermano, que no es fácil. La tierra donde estamos es una bendición, pero también tiene riesgos muy grandes, y cada día se está cerrando el círculo, hermano, y las situaciones están más difíciles. El fin de esta historia es que Jacob, ahora transformado, se le fue el temor de su hermano y busca la reconciliación, la cual logra, porque más adelante usted puede encontrar cómo ellos se juntan, se abrazan, así como José y sus hermanos, y cada uno toma su vida. Pero lo que yo quiero decirle es, porque Dios siempre quiere la unidad en la familia, y es lo que muchas veces el enemigo está queriendo destruir en las familias, la unidad. Eso es lo que quiere destruir, la unidad. Pero esta historia nos enseña los valores que espirituales tienen un peso muy grande para nuestra vida. Así es de que, hermanos, que el Señor nos ayude a caminar de veras, como viendo al invisible. Mire, la situación, yo no sé la suya, pero yo le puedo decir de la mía. No ha sido fácil, ha sido cuesta arriba con la salud, hermano, días que yo siento que ya son los últimos días, pero en la gracia divina el Señor me vuelve a dar vida. Pero no es fácil, hermano, no es fácil, y quizás alguien en su casa está postrado y con desánimo, o tal vez no con desánimo, pero con tristeza, de que las cosas no están saliendo como quisiera, que a veces usted ve que el impío florece y que a veces nosotros como que nos estuviéramos estancados.
Pero vimos este caso, que aún Esaú, que lo aborrecieron porque no valoró en su gracia divina al Señor, dice que siempre le dio Jacob la bendición invertida, porque ya le dio primero las cosas terrenales, porque así quiso él. Pero tú y yo hemos conocido un Cristo vivo. Nosotros venimos, hermanos, del anonimato. Nosotros debemos de entender que lo vil éramos y que Él no escogió a lo que era, sino que lo que no era, para hacer de nosotros un pueblo que le sirva con actitud correcta, con deseo de transformación, con anhelo de gratitud cada día, y que pasemos por lo que estemos pasando, enfermedad, necesidad, problemas familiares que nos faltan, situaciones adversas, no sé cómo se llama el problema, pero yo quiero decirle, hermano, que Dios es fiel y que ya viene nuestra redención, que está más cerca de lo que nos imaginamos, que hay días difíciles, hay días grises en nuestras vidas donde no vemos, pero el sol de justicia está ahí, y que a veces el problema tapa más el sol de justicia. Pero yo en esta noche quiero orar para que el Señor me ayude a mí y le ayude a usted. Padre, gracias te damos esta noche, porque hemos visto un tema conocidísimo que lo hemos oído muchas veces, Padre, donde hubo en una familia, Padre, en un matrimonio, que eran personas escogidas, vimos errores, Padre, cómo hubo división, hubo anhelos diferentes, pero que al final, Señor, hubo reconciliación. Yo te pido en esta noche que tú nos bendigas, que nos hagas sentir, Señor, de veras la necesidad de postrarnos delante de ti, Señor, y ver esa escalera de ángeles que suben y que bajan. Padre, que cuando estamos en los momentos más duros de nuestra vida, es ahí donde tú, Señor, nos levantas nuestra cabeza, levantas nuestra vida, Señor, porque tú eres grande en misericordia, Señor, y tú no apagarás el pábilo que humea, Padre. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú nos has dado, que sea nuestra prioridad buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús por aquellos que están enfermos, Padre, que están en los hospitales, que están en las cárceles, que están en sus hogares, Padre, en los asilos. Cuánto anciano está postrado, cuánto anciano está olvidado, Señor, o en los hogares, aún hogares cristianos, cuántos están solos, Padre, cuántos hermanos están solos, Señor, sin hijos que los atiendan, sin familiares. Pero, Señor, gracias, porque sabemos que tú levantas personas dispuestas para ayudar a esas necesidades, Señor. Bendecimos, Señor, a los ancianos. Sabemos que la vejez no es fácil, Padre. La vejez es un tiempo en donde ya nuestras fuerzas se terminan. A veces el ánimo se decae porque la enfermedad viene. Pero qué hermoso saber que tú estás siempre, Señor, levantándonos, y que tu palabra dice: hasta las canas yo te sostendré. Que tú no nos menosprecias por ser ancianos, Señor, que tú no menosprecias la falta de fuerza. Aún, Padre, cuando olvidamos todo, tú no te olvidas de nosotros, tú siempre estás ahí alentándonos hasta el último momento de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos esta noche porque hemos estudiado una porción muy conocida, pero que nos lleva, Señor, a entender tantas cosas que quizás tenemos que recapacitar en nuestros hogares.
Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos la radio, bendecimos a los hermanos que hacen posible todas estas audiciones. Señor, bendecimos a nuestro pastor, a hermana Marilyn, a los ancianos. Señor, bendecimos a los líderes, Padre, su esfuerzo. Bendecimos a las ovejas que están constantemente, Padre, pidiendo de tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria a ti. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.